desde Colombia. Actualmente, pues, digamos que pidieron hacer una charla sobre esto y me tomé la libertad, pues, de hacer un blog, digamos, donde están todo lo que voy a explicar en esta llamada, en esta reunión sobre AWS. ¿Cuál es la intención? Hacer, digamos que tener una aplicación full stack, una parte visual y una parte de backend, una API, en Amazon de manera con una integración continua que se despliegue automáticamente cada vez que, digamos, nosotros hagamos un commit a un repositorio. Esa es nuestra intención del día de hoy. Hablaré pues de algunos de los servicios más importantes que tiene, digamos, con el que lo vamos a hacer. La intención, ¿cuál es? Yo les voy a compartir el link del blog. En ese blog, pues digamos que está todo resumido paso por pasito, cómo se debe hacer, digamos que un despliegue del backend, de la parte del frontend Amplify y cómo se pueden configurar los dominios. Entonces, mientras ustedes van viendo la pantalla, pues pueden, digamos, en un futuro verlo otra vez. Vale, entonces, ¿cuál es la intención? Vamos a empezar de manera rápida a presentar, digamos, el primer paso. Vamos a desplegar la aplicación en Amplify. Amplify, ¿en qué nos va a ayudar? Amplify, digamos, que nos sirve como hosting. La idea, digamos, que de esta parte es que Amplify ya gestiona toda la parte de despliegue, puede sacar nuestro código fuente de repositorio y desplegarlo en un servidor. Esa es nuestra intención y después les configuramos un dominio para que sea accesible desde cualquier lado. Importante saber que pues Amplify funciona de dos maneras, funciona como hosting y funciona como servicios internos de backend. Sirve para autenticación y para otras cosas, las cuales digamos que van a ser en la próxima, pero digamos ahorita nos vamos a enfocar en la parte de despliegue automático y de hosting. Entonces, generalmente, siempre que pasa, tenemos un repositorio fuente, el que nos ofrece el código, el desarrollador sube el código a su repositorio y cuando lo hace, Amplify está escuchando cualquier subida de código, él valida la compilación y después la publica ya pues en sí en un servidor, una URL. Entonces, en esta publicación vamos a hacer el ejemplo y entonces lo voy a hacer desde cero. ¿Listo? Entrando en Amazon, la parte de lo inicial, vamos a entrar en Amplify. Entonces aquí, digamos, nos pide iniciar. Entonces, él nos comenta que podemos hacer las dos. Podemos hacer una aplicación de backend o una aplicación de hosting. Entonces, vamos a escoger esta por el momento. Se puede desplegar en Angular, React, Vue.js, en JavaScript o HTML normal. Que digamos que aquí, ¿qué puede uno elegir? Puede elegir estos diferentes proveedores de repositorio de código fuente y también puede desplegar con un archivo .zip, un compilado que usted generó de su aplicación, bien sea JavaScript o bien sea ya HTML y solamente CSS, también lo puede desplegar. Lo sube en .zip y ahí le despliega. Entonces, yo voy a escoger GitHub. Digamos que tengo un ejemplo que voy a utilizar en esta parte, que es de películas. Una aplicación hecha en Ionic que la vamos a publicar, digamos, ya en la nube. Digamos que para la parte, para la publicación, seleccionamos el repositorio, seleccionamos la rama, o sea, podemos desplegar independientemente en cada rama, podemos tener una rama de desarrollo, una rama de calidad, una rama de producción, si lo queremos manejar con ambientes. O sea, es posible hacerlo y todos manejan totalmente independiente. Después de que seleccionamos la rama, podemos dar, digamos que esta parte de compilación, que es cómo se compila su proyecto, bien sea localmente o bien sea ya en la nube. Si su proyecto es solamente HTML y CSS y no necesita eso, simplemente pues lo quitan todo y le dan siguiente. Pero sigamos, por ejemplo, en este caso, que la aplicación está en Ionic, que digamos que es en base a Angular, debemos pues por lo menos correr esos comandos que generalmente leyéndolo nos está diciendo solamente que haga la compilación y exporte esta parte al directorio www. Después de que hace eso,
nosotros damos siguiente y ya con solamente esa información, Amplify lo reconoce y lo empieza a desplegar, que esa digamos que es la intención. ¿Listo? Entonces ahí Amplify empieza a hacer el despliegue de la parte de la aplicación. Entonces, si nos vamos al post, digamos que ya estaríamos acá, en esta parte. En algunos casos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tienen en su package.json, digamos que una configuración diferente para construir su aplicación. No sé, de pronto que digamos el npm run build no sea build, sino sea build dev o producción. Entonces ahí ustedes tienen que darse cuenta que tienen que modificarlo en esa parte para que pues le compile según el ambiente que ustedes necesitan. Bueno, entonces volviendo a Amazon, nuestra aplicación en sí ya está desplegando. Lo primero que hace es aprovisionar el código fuente de la parte digamos, de su repositorio. Ya después de que empieza a sacar el código fuente, empieza a compilarlo y él tiene diferentes, por decirlo así, fases. Cada fase corresponde, digamos, a algo que tiene que hacer durante la compilación. Entonces, la primera que él dice es, bueno, yo voy a clonar el repositorio, después voy a validar unas partes si tiene servicios de backend de Amplify. Si no los tiene, pues yo continúo, que fue lo que pasó acá. Si ya después de esas fases ya empieza la parte de compilación, él empieza a ejecutar pues todo el comando y empieza a validar y a generar nuestro compilado, que es el que necesitamos. Entonces ahí se demora un poquito, se demora por lo menos unos 2 minutos, 1 minuto, mientras hace la construcción. Ya teniendo eso, él pues aquí digamos va a pasar durante cada una de las fases posibles y pues digamos que sin alguna de esas falla, o sea, dado el caso, no, por ejemplo, falló en la compilación, o sea, el proyecto no me compila, entonces pues en sí no se va a hacer, no se va a continuar con el despliegue porque es un código que no funciona y va a dañar mi aplicación. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Se sube el código a su repositorio, llega a Amplify, Amplify empieza a compilar su aplicación. Cuando la empieza a compilar y detecta un fallo, para la compilación y dice, no puedo desplegar la aplicación porque simplemente hay fallo. Entonces, la versión anterior se mantiene y actualmente pues sigue funcionando la aplicación sin problemas, hasta que usted vuelva a subir otro cambio en su repositorio y pues ya realmente compile totalmente y se despliegue. Ya que después de que se hizo todo ese proceso, que lo más seguro es que ya desplegó, ya está verificando, entonces cuando ya verificó, significa que el proyecto ya en sí desplegó. Para validar que digamos en dónde se desplegó, en la parte izquierda está el link para ver nuestra aplicación, ya corriendo, ya pues funcionalmente. Ya como les dije, es una aplicación Iones para celular, entonces yo la puedo reajustar a un celular, a un Galaxy 5 y eso. Sí, entonces, esta aplicación, ya yo la estoy accediendo a través de este link, que es, digamos, como la segunda parte de esto. Yo la puedo acceder a través de la URL, pero entonces este dominio, la verdad, no me gusta. En algún caso, pues yo quisiera que tuviera mi propio dominio, digamos que para evitar muchas cosas. Por ejemplo, mi dominio actual no fuera películas.com y ahí sí movies. Entonces, digamos que esa sería nuestra segunda parte. Poder cambiarle el dominio a nuestra aplicación ya publicada en Amplify. Digamos que esa sería la segunda parte. No sé si tienen alguna duda actualmente o, no sé, algún comentario o pregunta o puedo continuar. ¿Con qué tipo de repositorios podemos usar Amplify? Digamos, casi todos los proveedores que pueden. Hay, por ejemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, también hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos proveedores. Los más, creo que digamos que el más recomendado me parece que es GitHub, porque digamos que se enlaza bien con otros servicios. En sí yo lo recomendaría, es un poquito más fácil de configurar. Bueno. Entonces, en resumen, Amplify nos ayuda, nos ahorra tiempo, ¿verdad? Nos ahorra tiempo en compilación, cosa que de pronto
si tenemos de pronto un servidor y tenemos que instalar, digamos, el Node, tenemos que empezar a correr la aplicación, generar el compilado, ir al servidor, copiar y después publicar, ¿sí? Entonces ahí ya genera digamos que un tiempo extra que usted tiene que dedicarle y pues en sí usted no se enfoca en el desarrollo. Entonces ahí entra Amplify como, bueno, yo le gestiono toda esta parte y usted realmente no tiene que hacer nada, solamente envíeme el código y yo lo compilo, lo ejecuto y lo despliego, ¿sí? Entonces en ese caso es muy útil y agiliza, digamos, el desarrollo. Ok, sí, la manera anterior como se hacía, ¿verdad? Era que se compilaba, ¿verdad? El build localmente, ¿verdad? En tu computadora, agarrabas esos archivos, los subías por FTP a tu servidor y, y ya después ahí pues se actualizaba lo que era la parte del frontend, ¿verdad? Entonces todo ese proceso manual ya no, con Amplify nos ahorramos todo eso. Esa es la idea de usar estos servicios. Exacto. Entonces, hay otra cosa muy importante que digamos que hay que tener en cuenta. Generalmente cuando subimos a un servidor solamente tenemos una configuración en sí dependiendo del ambiente. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero un ambiente de producción, pues yo debo tener un servidor independiente al de, por ejemplo, el de desarrollo. ¿Por qué? Porque pues el de producción va a ser la cara al cliente y el de desarrollo pues solamente van a hacer pruebas para nosotros, los desarrolladores. Entonces, en ese caso, digamos que ya usted debe hacer dos procesos diferentes para cada una de las asistencias cuando debe publicar, cosa que ya se duplica, digamos, su carga de trabajo para poder hacer la publicación, cosa que, digamos, en sí ya se vuelve repetitivo. Entonces, en ese caso, ahí entra otra, digamos que chévere, digamos, herramienta o útil herramienta de Amplify, es que yo puedo conectar diferentes ramas de mi repositorio para poder generar otra versión de mi aplicación. Entonces, actualmente yo solamente tengo una rama en Amplify, que es la rama de producción, pero si yo quisiera, yo en mi código fuente puedo crear otra rama llamada desarrollo y la puedo conectar con Amplify y esta también se me va a desplegar independientemente y voy a tener otro link al que puedo yo acceder. O sea, puedo tener múltiples versiones dentro de la misma aplicación sin tener que, digamos, yo hacer muchos procesos, cosa que también es bastante útil. Y Harrison, podríamos ver eso, ya mucho tiempo podemos ver un ejemplo, por ejemplo, hacer una rama que se llame testing, por ejemplo, jugada. No, ya. Entonces, voy a entrar a mi repositorio, es esta película, y le voy a crear una nueva rama. ¿Cómo es que llama? Perdón, acá. Lo voy a crear mejor desde el código fuente. Es que tengo que crearla desde acá. Entonces, aquí. No. Acá en un momento ya es bajo el repositorio. Lo clono mejor. Estoy clonando el repositorio. Entonces acá ya lo tengo. Y lo voy a abrir con Visual Studio. Para este caso, solamente voy a pararme sobre el repositorio y voy a crear una nueva rama y lo voy a llamar desarrollo. Al crear esa nueva rama, ya la creé y la publico en mi repositorio. Entonces ya volviendo al GitHub, ustedes me van a dar cuenta que tengo dos ramas diferentes. Una que está dependiente de master, que es la de producción. Entonces, si yo entro a Amplify otra vez y ya me parece que tengo la rama de desarrollo solo para mis pruebas y lo voy a guardar y desplegar. Entonces ahí ya él automáticamente, si yo recargo en la parte de abajo, va a aparecer otra vez que va a empezar a compilar la aplicación en una rama diferente. ¿Sí? Ya con esto,
pues ahí nos podemos evidenciar que podemos tener múltiples ambientes dentro de la misma aplicación y teniendo el control, pues digamos, de una manera más fácil, como corresponde. Ya ahí él se empieza a desplegar y si ustedes se dan cuenta cuando entran a la URL ya aparece desarrollo y pues un dominio diferente. Pero entonces digamos que la importancia de esto es que en el momento que yo haga cualquier cambio, él se va a volver a desplegar. Entonces de ahí digamos que parte la funcionalidad de Amplify. Bueno, vamos a dejarlo un momentico ahí, pero pues digamos que ya se entiende la idea de lo que hace y cómo funciona. Ahora, no, mi intención es cómo yo cambiar esa URL para que, digamos, sea más entendible para un humano y pueda entrar desde Internet. Entonces, para eso, yo me voy a Domain Manager. Aquí puedo agregar el dominio, un dominio que yo tenga. Actualmente, pues yo tengo este, que es el que realmente uso, este. Y pues acá yo puedo configurar este dominio para que la aplicación que yo tengo apunte a cierta rama. Me explico. Si yo lo dejo de esta manera, significa que esta aplicación se va a montar en dominio, este dominio que está acá. Cosa que actualmente no quiero porque tengo una página publicada ahí. Entonces lo voy a excluir por el momento, pero si ustedes lo desean, lo pueden dejar. En el otro caso, si yo quisiera, digamos que la rama master solamente, pues digamos que se llame películas, movies, mejor dicho. Entonces aquí en movies, puedo decirle que movies sea la rama master, o sea, mi aplicación se va a desplegar en esta URL y además lo voy a llamar una que llame movies-dev, que digamos donde se va a publicar la de desarrollo. O sea que digamos cuando yo entre este nombre de dominio y cuando entre este nombre de dominio, pues me van a tener las dos aplicaciones, pero pues con una URL un poquito más entendible. Acá ya pues Amplify empieza a hacer la configuración del SSL. Eso es otra cosa muy importante. Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones desde cero, nosotros tenemos que instalar un certificado SSL para que la conexión cambie de HTTP a HTTPS. ¿Qué hace Amplify? Amplify ya le gestiona a usted toda esa parte de certificados. No es necesario que usted esté configurando eso. Se puede hacer de manera manual con otro servicio de Amazon, pero digamos que en sí usted ya no lo debe hacer, porque Amplify ya lo gestiona y le evita a usted la responsabilidad de hacerlo y pues también le ayuda a que pues de pronto no dañe de pronto alguna configuración. Eso digamos que es como la importancia. Generalmente esta configuración, pues normalmente uno manualmente lo puede durar pues haciendo unas 3 horas, 1 hora, dependiendo, digamos que si hay errores o algo así. Este proceso pues en sí de configuración con Amplify dura por lo menos unos 3 a 5 minutos. Él configura el SSL y ya cuando lo configura podemos entrar a esta URL y pues me va a cargar en sí esto mismo, ¿sí? Pero pues actualmente como no se ha resuelto el SSL, pues hasta que no se active el dominio, pues no me va a aparecer en esta ruta. Entonces ahí lo vamos a dejar cargando un momentico y mientras tanto les voy a explicar otra cosa. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Entendió algo o no entendió? ¿Algún comentario? Bien, vamos a continuar. Listo. Entonces ya continuando pues digamos que ya la presentación, digamos que yo coloqué el segundo paso, digamos aquí la parte que es la configuración del dominio. Aquí pues ya explico digamos cómo debe ser ese proceso, la parte, y pues qué debe esperarse cuando ya se activa el dominio. Yo ya la había creado pues digamos que en otra región, la misma aplicación, y ya la había publicado acá, ¿sí? Como hacer la prueba antes de entrar a la reunión, a este webinar. Entonces, digamos que esa es la utilidad de Amplify. Se explica, pues, digamos, cómo se debe hacer y digamos que es muy útil y muy fácil hacer una aplicación y configurarla ya en Amazon, ¿sí? Pues bueno, ahí le damos el tiempo para que se active el dominio y
y quedaría nuestra aplicación ya publicada, desplegada. En el momento, por ejemplo, me faltaría mostrarles eso, que cuando, por ejemplo, yo hago un cambio en el código fuente y vuelvo a subir, entonces, digamos, ¿qué pasaría? ¿Sí? O sea, en ese caso, o sea, un simplemente cambio. Entonces, acá la colocar. Y voy a guardar y voy a publicar en la rama de desarrollo este cambio. Entonces, al momento que yo hago la publicación, él automáticamente ya en Amplify ya reconoce el cambio que llegó al repositorio, GitHub envía la confirmación a Amplify, Amplify lo reconoce y ya pues él empieza a hacer otra vez el procedimiento desde cero, que es esta casa. Y funcionan en paralelo. Yo puedo tener tanto en esta rama como en esta rama. Entonces, si yo me paso a esta rama y hago lo mismo, entonces ahí una vez se va a publicar. Entonces, apenas se sube, de una vez él va a intentar tomar el cambio y va a empezar a publicarlo también. Funcionan en paralelo, las versiones actúan. ¿Qué pasa si una compilación ya se está ejecutando y se envía otro cambio? No pasa nada. Simplemente esta ejecución se va a correr y cuando termine esta, se va a correr la siguiente. ¿Sí? Van encoladas una tras de la otra. Bueno, ya casi termina la parte. De dominio. Bueno, una cosa importante que sí es necesaria, digamos que saber dónde está, más que aprender, saber dónde está, donde uno puede determinar si en algún momento ocurrió un fallo. Entonces, para eso, generalmente la mayoría de los errores ocurren en la parte de construcción, en la parte de compilación. Entonces, ¿uno cómo puede saber en qué parte fue? Entonces, uno entra en la parte de construcción, o sea, en la etapa de construcción, y entra a la parte de frontend. En la parte de frontend es donde se hace esa compilación. Entonces, si en algún momento les falla, pues pueden entrar acá y empiezan a analizar si me faltó una variable de entorno, si me faltó alguna línea o alguna cosa, algún código, y pues aquí pueden revisarlo y empezar a manejarlo. Digamos que eso sí también es bastante útil que, digamos, se sepa dónde está. Creo que ya debe estar. Entonces voy a entrar a la URL. Ahí ya entrando a la URL, pues Movies Buffer Colombia. Entonces se desplegó nuestra aplicación con un protocolo HTTPS, ya tenemos un certificado válido y además pues tenemos un dominio y un subdominio pues hecho por nosotros. Igual manera para el de la parte de desarrollo. Va a cargar mi aplicación apuntando a la rama de desarrollo compilado en ese ambiente y pues en este caso va a ser lo mismo, pero pues digamos que ya enfocado a la realidad pues van a ser bastante diferente. No sé si tienen alguna duda, o alguna pregunta, algún comentario, para, pues, digamos que continuar con la siguiente parte, o si es claro para ustedes. Pues hay una parte que no entiendo, como apenas estoy comenzando con esta tecnología, entonces lo del dominio. Ok, lo del dominio. ¿Lo del dominio te consiguen ellos o vos tenés que pagar un costo para conseguir el dominio? ¿Cómo? Ok, listo. Vale. Vale, para el dominio hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es que usted tenga un dominio en un proveedor diferente, que es, por ejemplo, tenerlo en GoDaddy, en otro proveedor, ¿sí? No importa. De esa forma hay que hacer un procedimiento pues un poquito más diferente que no tengo todavía hecho en el blog, pero digamos que lo voy a mostrar de manera. O sea, entonces, para poder tener un dominio, nosotros debemos crear una zona alojada de DNS en el servicio de Route 53. En esa zona alojada podemos hacer dos cosas. Podemos crear un dominio propio, o sea, con el servicio de Route, o sea, podemos crearlo. O sea, podemos crearlo aquí en dominios, ¿sí? Dominio registrado. Aquí podemos crear un dominio registrado y lo podemos registrar. Digamos que ya aquí pues, hay diferentes subdominios y todo lo que pueda usted ver. Lo puede elegir
y pues aquí ya lo puede comprar. Generalmente vale entre $12 y pues $9, dependiendo, ¿sí? Esa es la forma en que se hace usando Amazon. Usted entra a Route 53, después busca le da a registrar dominio y elige un dominio. Y lo compra. Eso se demora por lo menos por unos 8 horas más o menos, digamos que ya usarlo. O sea, usted lo compra y tiene que haber un proceso. Después de que ya bueno, es mucho menos más corto el tiempo, es como 1 hora, pero digamos que ya usarlo realmente es un poquito más. Entonces, ya cuando usted lo tiene, él le crea una zona alojada que se va a guardar en esta parte, ¿sí? En las zonas alojadas de Route 53. Y acá usted ya lo puede usar para obtenerlo en Amplify. Esa es la primera forma. O sea, poder crearlo desde Amazon, poder registrar un dominio desde Amazon. La segunda forma, ¿cuál es? Que usted tenga un proveedor y un dominio en otro proveedor. Entonces, en ese caso, ¿usted qué debe hacer? En ese caso, usted debe crear una zona alojada en Amazon, colocarle el nombre de dominio que usted tiene en el otro lado, ¿sí? Puede ser cualquiera, le da a crear zona alojada y cuando ya tiene la zona alojada, usted debe agregar estos servidores de nombres en el proveedor. Entonces, me explico. Usted, por ejemplo, va a GoDaddy, dice registrar dominios de nombres DNS y agrega estos 4 que tienen acá en Amazon y los deja allá. O sea, los guarda allá en GoDaddy. Después de que ya lo registró, pasan por lo menos unos 10 minutos en que el DNS ya lo registra bien. Usted se regresa a Amazon y en Amazon usted ya puede empezar a configurar el Amplify. Esa es una de las maneras. La segunda manera. ¿Cuál es la siguiente? Digamos que esa es la más recomendada. La no tan recomendada es que desde su proveedor, por ejemplo en este caso GoDaddy, usted cree, pues digamos que un registro de DNS, lo haría en este caso, por ejemplo, yo voy a hacer el proceso aquí suponiendo que es acá, que esto es GoDaddy, yo creo un registro y al crear el registro, yo le voy a decir que en el dominio que yo tengo en GoDaddy, con el subdominio tal, le apunte a la dirección o a una ruta específica que yo tenga en Amplify. ¿Sí? Esa es una de las otras formas. O sea, que yo la ruta que tengo aquí, o sea, en este caso, la ruta que nos dio Amplify acá, la coloque allá. Pero digamos que en sí no está recomendada. Es más fácil la primera y la segunda forma. O registrar su dominio o crear una zona alojada usando el dominio de otro proveedor. ¿Sí? No sé, digamos que si tienes alguna otra duda adicional o algo así. Ahora sí, todo claro. Gracias. ¿Sí? Vale. Entonces, digamos que es bastante fácil en sí. Me falta, digamos que nos falta crear esa publicación para configurar su propio dominio, pero digamos que ya, si ustedes se suscriben o algo así, es totalmente gratis, entonces más adelante pues van a ver esa publicación. Entonces, no es tan complicado. Y pues se le enseña, digamos, las 3 formas que se pueden hacer. Vale, después de eso, ya teniendo su parte de front, pues viene la parte de backend, que es nuestra API, digamos que es un poquito más extensa, y en esta pues vamos a hacer el proceso desde cero con un código fuente que yo tengo en mi repositorio, mi perfil, que es una plantilla para una API en la tecnología de Netcore. Por el momento está con esa tecnología, ¿sí? Digamos que por facilidad mía, que llevo trabajando un tiempo eso, pero digamos que es versátil y se puede usar otras tecnologías. Entonces, por el momento voy a usar esta, ¿sí? Este template, digamos que en sí tiene lo básico y algunos patrones de diseño bastante buenos con una arquitectura hexagonal. Y además, pues tiene una integración con Amazon, que es digamos que la parte que yo estoy integrando. Y pues el repositorio, el proyecto original viene de otro lado. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Digamos que ya en el blog vendría esta parte, que es la integración continua en Netcore. Aquí yo voy a explicar
paso a pasito cómo hacer la integración con una API de Channel Core 3.1 y pues que realmente funcione, se compile automáticamente y pues podamos tener también un dominio para esa API. Sí, esa digamos que es la intención de esta segunda parte. Vale, entonces les explico en sí, digamos, en general hablo de muchos temas, pero en sí digamos que no puede ser que digamos no sepan de lo que estoy hablando, entonces la idea es que les voy a explicar muy humanamente, digamos, qué es, porque pues, a veces uno no lo entiende, ¿sí? A mí me pasa muchas veces. Entonces, bueno, Amazon tiene varios servicios que nos ayudan a hacer la integración continua para múltiples proyectos. Digamos que actualmente esos múltiples proyectos son AWS Payland, AWS CodeBuild y AWS CodeDeploy. Esos tres nos van a funcionar de la siguiente manera. CodePipeline lo podemos encontrar en los servicios de Amazon y funciona, se le dice que es una canalización. Una canalización es un conjunto de pasos donde podemos hacer las tres etapas realmente de un proyecto, como en Amplify. Entonces, las tres etapas de un proyecto como en Amplify son el origen del repositorio, o sea, el aprovisionamiento del repositorio, la construcción y ya posteriormente el despliegue de ese código fuente y ya por últimas la validación de que ese código fuente está funcionando y cuando yo intento acceder a una ruta, pues está funcionando de verdad. Entonces, esas tres herramientas nos enseñan de estas maneras. Entonces, Pipeline es la canalización, es el conjunto de estos pasos de aprovisionamiento, de construcción y de despliegue. ¿Sí? Eso es lo que los agrupa en sí. Y la otra herramienta que vamos a usar es Amazon Elastic Beanstalk. Entonces, ¿qué es Amazon Elastic Beanstalk? Es, para que me entienda, esto es un servicio de Amazon que le permite a usted y a su aplicación escalar y de manera horizontal su aplicación. Con escalar de manera horizontal me refiero a que usted puede duplicar sus instancias de servidor. Si tiene la API en una instancia nomás, pues él automáticamente puede gestionar cuántos usuarios, cuánto tráfico está actualmente y él va a empezar a escalarlo de manera horizontal. Va a empezar a replicar la misma instancia que usted tiene múltiples veces dependiendo de la configuración que usted le dé para que él pueda soportar una N cantidad de visitantes, dependiendo, ¿sí? Eso digamos que en sí es. Generalmente el proceso que hace Elastic Beanstalk es que él, si yo soy un cliente, entro a la página web, él de una vez se redirige a un balanceador. Ese balanceador tiene como función redirigir las peticiones, todo el tráfico que está entrando a la API o a la aplicación y redirigirlos a cada una de las instancias que estén disponibles y que estén en capacidad de responder en la petición que está entrando. Entonces, al tener eso, podemos escalarnos de manera, pues digamos que bastante poderosa, o sea, buena, porque asimismo como están clientes consumiendo nuestra API, pues digamos que podemos bajar o subir la cantidad de instancias que tengo, tanto en la parte de instancias como en la base de datos. ¿Sí? Puede darse el caso que usted también quiera replicar la base de datos y pueda también que se autogestione y pueda crecer. También se puede dar el caso, pero digamos que Elastic Beanstalk se encarga más de las instancias. ¿Qué otra cosa tiene? Beanstalk se puede replicar en diferentes regiones para que digamos que la condición de servicio, o sea, la disponibilidad nunca falle. Si digamos una región, no sé, norte de Virginia, falla en algún momento por dada casualidad, cosa que no pasa, o sea, es muy imposible que pase con el sistema que ellos tienen. Entonces,
El código fuente se pasa, digamos que está replicado en otra región que sería Ohio. Digamos que actualmente esas dos regiones pueden convivir y pueden ser independientes y el tráfico lo va a dirigir el balanceador a las diferentes regiones que haya. ¿Sí? Eso depende, digamos, de su necesidad. Si usted tiene clientes en muchos países y diferentes lados, pues necesita también validarlo dependiendo de la región. ¿Sí? Entonces, ¿qué características, qué cosas, qué ventajas tiene esta parte de usar este servicio? Primero, él ya tiene configurado, o sea, si yo busco Elastic Beanstalk, él ya tiene configurado ambientes, ya tiene ambientes configurados para estos diferentes lenguajes. ¿Sí? Él ya puede publicar usted en Linux, en Netcore, en Windows Server, en Docker, todos estos. Puede hacer despliegues en Java, o Node.js, o PHP, con Laravel, ¿sí? O Python. O sea, usted puede publicar en cualquier lado. Y lo bueno es que usted ya tiene ya un ambiente preconfigurado que con todo lo que usted necesita para poder publicar su aplicación dependiendo del framework y del lenguaje. Entonces, en ese caso, digamos que usted puede, para nuestro caso vamos a seleccionar en el core, pero todavía no va a ser el proceso. O sea, por el momento estoy explicando, digamos, qué características tiene, por qué es bueno usarlo. Entonces, ¿qué más además adicional tiene esto? Cada aplicación que yo tengo puede funcionar en diferentes ambientes, que se le dice entornos, que es igual a Amplify. Usted puede tener un ambiente de desarrollo, puede tener un ambiente de API. ¿Qué puede pasar? Que cada ambiente es diferente, cada API es diferente para cada ambiente. ¿Qué puede darse el caso? Que usted también tenga bases de datos diferentes. Eso ya pues se lo tendría que hacer con RDS, que es otro servicio de Amazon para las bases de datos. Pero por el momento, es en sí, digamos que podemos tener múltiples ambientes. También podemos examinar los logs de manera, los registros o los errores que sucedan de manera más fácil visualmente. Y además, con Code Pipeline, o sea, nuestra publicación continua funciona más rápido, o sea, se integra de una, no tiene que hacer usted cosas raras. Simplemente usted la quiero desplegar en Elastic Beanstalk y de una lo hace. O sea, no tiene que usted configurar más. Otra cosa buena que tiene es que él puede configurar el balanceador de carga directamente sobre la instancia, sobre el entorno y la aplicación, o sea, este balanceador, y puede configurar su tráfico para que entre en conexión segura, HTTPS. Si no lo configura, pues no importa, o sea, lo puede dejar en HTTP. Si no, digamos que el balanceador tiene un costo, si no quiere pagar el costo, lo puede configurar directamente en la instancia, con unas extensiones de Elastic Beanstalk. Digamos que para nuestra facilidad lo vamos a hacer con el balanceador. O sea, solamente para nuestra facilidad. Porque digamos que siempre es un poquito más extenso con las extensiones. ¿Sí? Siempre toma un poquito más de tiempo. Entonces, ahora sí, volviendo, digamos, como al comienzo de la parte de integración continua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a crear nuestra canalización. ¿Qué es la canalización? Vamos a empezar a crear la integración continua, vamos a provisionar el código, vamos a compilarlo, vamos a desplegarlo y desde cero, o sea, sin nada, sin tener nada, con el repositorio que yo tengo acá. Ustedes pueden hacer una copia en su código, en su perfil y pueden hacer también la prueba. Entonces, vamos a empezar de cero. No sé si tienen alguna duda, alguna parte de desarrollo, de pronto, digamos, no conocen la tecnología o algo así, entonces también puede darse el caso, no importa. Pero digamos que es para explicar cómo se comporta. Listo. Okay. ¿Ninguna? Vale. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero, vamos a crear una canalización, vamos a buscar Code Pipeline en los servicios. Vamos a crear a colocarle un nombre, template prueba. Vamos a copiar el nombre, vamos a elegir un nuevo rol de servicio. En configuración avanzada vamos a dejarlo igual. Eso ya es como que es una parte diferente, pero para el tema básico, para que funcione,
Estará bien. Después vamos a seleccionar el origen, que digamos donde usted quiere sacar el código, si quiere sacarlo desde un bucket de S3, o sea, un guardador de archivos, o si quiere sacarlo directamente desde Codecommit, que es como el proveedor de repositorios de Amazon, o pues ya bien Bitbucket o GitHub. Entonces aquí seleccionamos GitHub, conectarse a GitHub, le damos a autorizar, confirmar, y ya nos conectamos con nuestro proveedor. Seleccionamos el repositorio, que es este, seleccionamos la ramificación, que es master, y damos siguiente. Bueno, ahí ya tenemos el aprovisionamiento, la etapa de conseguir de dónde vamos a sacar el código fuente. Ahora viene la etapa de compilación. Entonces, en la etapa de compilación vamos a elegir CodeWheel, también podemos elegir Jenkins. Digamos que para facilidad nuestra, que ya tengo varios proyectos creados en CodeWheel, entonces va a ser un poquito más rápido. Ahora, entonces, después de que ya tenemos la compilación, vamos a crear un nuevo proyecto de compilación y ese nuevo proyecto lo vamos a llamar template de prueba. Listo, aquí ya no importa más. En esta parte, digamos que lo que hay que tener en cuenta es en la imagen administrada. Y aquí vamos a seleccionar Amazon Linux estándar y 3.0 para que funcione con nuestro Netcore 3.1. Si ustedes tienen Netcore 5, tienen que seleccionar Ubuntu, estándar y estándar 5 para que funcione con Netcore, para que funcione Netcore 5 y Netcore 4 con este. Entonces, para nuestro uso, Amazon Linux, estándar y 3.0. Bueno, entonces ahora, ya después de eso, creamos un nuevo rol de servicio y aquí digamos que viene una parte importante. Hay que decirle, así como en Amplify, cómo se debe compilar nuestro proyecto. Entonces, en ese caso, vamos a darle a cambiar a editor y vamos a insertar los comandos de compilación. En este punto depende de cada proyecto y cada tecnología, entonces hay que, digamos, en sí buscarlos. Para mi caso, yo ya tengo esa parte hecho, ¿sí? Entonces, en el repositorio, ya tengo los comandos donde están los que debo usar, que son estos. ¿Sí? Ahí, digamos, en el post yo explico, digamos, que se debe usar esos comandos, y se debe copiar en acá. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Si estamos en un proyecto en Netcore, que este folder, o sea, la carpeta, pues depende del nombre de su proyecto y depende de la estructura de su proyecto. Entonces me explico. Si, por ejemplo, su proyecto está en esta parte, su proyecto es así, entonces yo necesito saber dónde tengo mis controladores, dónde pongo mis servicios, pues en este proyecto, y entonces ya sabiendo eso, sé que como yo expongo los servicios, pues de aquí yo ya tengo y llamo a las otras capas necesarias para que se compile bien este proyecto. Pues la capa de servicio, capa de acceso a datos, en fin, ya eso es otra cosa. Pero entonces yo necesito saber dónde está eso. Y para saberlo, me doy cuenta que en la raíz del proyecto estoy en la carpeta web API y después web API. Entonces, si yo me vuelvo a la zona de compilación, entonces así está. Estoy en la raíz del proyecto con el punto slash, el nombre de la carpeta y ya el nombre del CC Project. Y esto sucede tanto aquí como acá. Otra cosa importante es que hay unos comandos, por ejemplo, esos son los comandos que usted usa para desplegar, también lo puede usar en local, en su máquina, para poder desplegar. Cada uno significa voy a publicar como un ambiente de release, o sea, no hacerlo como debug, sino como ya de una vez un lanzamiento total para el sistema de x64, o sea, para Linux. Voy a hacer lo que sea independiente, ser contenido, y también, o sea, que sea independiente, que no dependa de la máquina en que estoy publicando, sino que simplemente es para Linux, no va a cambiar. Y la salida de la publicación va a ser en esta ruta. ¿Sí? Hay que agregar otras cosas, como por ejemplo, dónde voy a encontrar la publicación, que pues digamos que en sí lo necesita CodeWheel para determinar, y después de ese proceso, él coge el compilado y lo sube a Amazon S3, que es donde se guardan los archivos, y después de eso ya se publica. Entonces, actualmente digamos que
Esto, digamos, es variación solamente para este proyecto. Ya en Java va a ser otra situación o en otro lado. Ya después de tener configurado esto, ya pues podemos ir hacia Code Pipeline. Y el Code Pipeline, pues vamos a configurar la siguiente etapa, la última etapa que nos falta, que es la parte de despliegue. Entonces, en la parte de despliegue, ya estoy acá, ya me dijo que ya creó el proyecto. ¿Qué pasa acá? Vemos que usted puede agregar variables de entorno para su compilación. O sea, si usted, por ejemplo, quiere correr su proyecto con algunas variables de entorno, como no sé, por ejemplo, digamos que en qué ambiente que quiere que corra o alguna otra cosa, aquí lo puede hacer. Entonces, después de ya hacer eso, vamos al siguiente, y ahora viene la parte de dónde vamos a publicar, o sea, dónde queremos que la publicación, la codificación que hicimos, dónde se va. Entonces, nosotros podemos tener diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Con Code Deploy podemos elegir si lo queremos publicar en una instancia de manera manual. Digamos que no queremos con Elastic, sino de manera manual. Quiero que en la máquina que yo intento publicar me corra comandos más normales. Entonces, o también lo quiero que lo publique en otro lado. Por el momento, para nuestro caso, vamos a usar Bastal, que es más fácil. Elijo mi aplicación que yo creé previamente, elijo el nombre del entorno. Digamos, actualmente, pues no está creado. Entonces, cuando no está creado, ¿qué pasa? O sea, nos vamos a la consola de Amazon, vamos a Elastic Bastal y vamos a crear un nuevo entorno. Entonces, en ese nuevo entorno, vamos a seleccionar el servidor de servidor web, vamos a darle nombre, template prueba, dev, y vamos a elegir la plataforma. Entonces, aquí vamos a elegir que corra en Linux, y pues aquí ya no tenemos más opciones. Digamos que lo que interesa es que esté en Linux y en Nightcore. Podemos subir una aplicación de muestra o podemos cargar el código. En mi caso, yo ya generé un publicado. Yo en el blog les explico cómo generar un publicado, ¿sí? No sé si, bueno, creo que lo podría hacer como para efecto de que se sepa cómo hacerlo desde cero, sin tener nada realmente. Entonces, un momento. Este es mi proyecto. Está conformado así, tiene varias capas. Y pues la parte que me interesa es esta, que es donde tengo publicados mis controladores. De aquí ya llamo a las capas superiores. Ahora, para publicar, ¿qué necesito? Solamente dar clic izquierdo, publicar. En publicar, voy a eliminar este perfil para hacerlo desde cero. Y voy a iniciar un perfil nuevo. Voy a seleccionar en carpeta, le voy a dar crear perfil. Después de que ya tengo el perfil, voy a darle editar. Voy a seleccionar el sistema de archivos, voy a seleccionar sistema de archivos y en configuración voy a cambiar que no sea dependiente del marco de trabajo, sino independiente, y voy a seleccionar x64. Entonces eso nos dice que la misma configuración que tenemos aquí la tenemos en Code Build para la construcción. Queremos que elimine los archivos existentes y ya. Con eso guardamos, damos publicar. En la parte inferior se nos abrió la consola y va a empezar a hacer la publicación. Entonces ahí en la publicación él va a empezar a construir todos nuestros archivos y los va a poner en esta carpeta, en el release, release.bin, release Nightcore, publicar. Entonces apenas termine, vamos a la carpeta y lo que se debe hacer después es empaquetarlo en un .7. Entonces, ya que lo tenemos, cogemos todos los archivos y vamos a añadir archivo y compilamos. Entonces ahí ya esperamos que compile. Vamos a copiar el nombre de la carpeta. Y mientras tanto, yo voy a ir a cargar el código en Elastic Bastal. Voy a elegir el archivo. También lo puedo cargar desde C3. O sea, lo subo a C3 primero y después ahí sí lo cargo. Entonces, ya estando ahí, voy a la carpeta donde yo hice la parte de comprimir de la publicación. Busco el .zip. Es publish. Está. Lo voy a abrir. Y ya esperamos que se carga.
Después de que se carga, le damos crear entorno. Entonces, todo ese procedimiento también está acá, ¿sí? Todo ese proceso desde cero, aquí vamos. Harrison, una pregunta. Señor. Si yo tengo mi repositorio en GitHub, puedo jalar todos los archivos de GitHub y que compile automáticamente, ¿no? No, no funciona así. Mm, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Beastal no hace el papel de desplegar, o sea, no hace el papel de gestionar toda esa integración continua. Él solamente tengo un código, lo publico, ya. O sea, no necesita más. Esa es como su función. Preconfigurar el ambiente, tomar un compilado, publicarlo y escalarse automáticamente, tener diferentes versiones por ambiente y ya. Para eso, para que haya esa integración continua, se toca usar Code Pipeline. Entonces, en esta parte de implementación, pues ya podemos darnos cuenta que usamos esto para poder gestionar esa integración continua. Y ya, pues la máquina donde está nuestro servicio, toda esta parte del API, iría acá. Más que todo, o sea, son independientes, cada uno tiene como su función en sí. No es tan como Amplify. Amplify sí es un poquito más, o sea, es mucho más fácil porque tiene todo en lo mismo. Pero pues así mismo, porque es que el front es más fácil de desplegar. Vale, entonces no sé si tienen alguna otra duda o algo por el estilo. Eh, Voy a darle a crear entorno. Ya cuando le dé crear entorno, él me empieza a crear pues prácticamente mi aplicación. Empieza a preconfigurar el ambiente, empieza a hacer todo ese proceso, ¿sí? Entonces, mientras hace todo ese proceso, ¿qué vamos a ver? Como yo les mencioné, o sea, Elastic Beanstalk ya tiene la posibilidad de tener versiones de su aplicación. Entonces, ¿qué sucede generalmente? Que usted publica en su servidor y, no sé, ocurre un fallo. Entonces, digamos que normalmente, manualmente, usted tiene que borrar el compilado anterior, copiar el nuevo y colocarlo para que funcione. Y en el caso de que falla, pues usted tiene que borrar lo que publicó y copiar el backup que hizo. ¿Sí? Cosa que digamos que es un proceso que puede ser enredoso y puede usted, digamos que en sí perderse y en sí pues dañar el ambiente. Entonces, ¿qué permite Elastic Beanstalk? Que usted pueda tener diferentes implementaciones, diferentes versiones de su aplicación en un ambiente específico. Me explico. O sea, yo tengo desarrollo y tengo múltiples versiones. Tengo production y tengo múltiples versiones. Si yo le doy, por ejemplo, selecciono esta versión y le doy implementar, él me va a publicar esta versión de la aplicación. Cuando yo lo hago desde Code Pipeline, él también me agrega una versión. O sea, ya lo vamos a ver. Él ya me lo agrega. Entonces, ya cuando lo agrega, pues usted sabe que la versión que se hizo fue del commit o el cambio que hizo en tal repositorio. Entonces, eso es como lo importante. Entonces, aquí ya está haciendo todo ese proceso de agrupación, crea el grupo de autoescalado. Digamos que aquí lo podemos ver. ¿Sí? El grupo de autoescalado es para que, pues, digamos que en sí perdón, acá es en este. Para que pueda hacer esto, ¿sí? Para que pueda duplicarse en horizontalmente, pueda crecer horizontalmente. Entonces, ya volviendo acá, ya dice que su ambiente está creado. Entonces, yo me voy a mi ambiente, que está en la parte de abajo. Bueno, todavía no me he dicho ready. Entonces, pero puedo irle, dar el entorno. Entonces, aquí él ya me lo publicó y lo publicó pues en esta URL. Hay una configuración que toca hacer adicional para que funcione este proyecto, que es configurar las variables de entorno, pero ya lo vamos a hacer. Eso no hay problema. Pero entonces él ya me desplegó la publicación que yo tengo. O sea, ya lo hizo. Y ya la puedo evidenciar yendo al entorno. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso, yo ya puedo decir que cuando vaya a la etapa de implementación en Code Pipeline, entonces ya le puedo decir, bueno, entonces
use este proyecto, use mi aplicación, que es la de prueba, y publíquemelo en este entorno, que en este entorno pues es el desarrollo, que yo lo acabo de crear. Hasta ahí, digamos que no se ha hecho más, solamente doy siguiente, ya me aparece la parte de revisar, me dice, esas son sus etapas, aprovisionamiento, compilación y la implementación. Y ya cuando lo doy eso, y una vez creo la canalización, entonces aquí se va a ver, digamos que las 3 etapas y va a empezar a compilarse automáticamente las etapas. Entonces aquí empieza. Entonces le empieza primero, bueno, voy a sacar el código fuente de mi repositorio. ¿Sí? Bueno, ahí le damos un momentico. Mientras lo hace, ahí ya lo hizo. Entonces, como ya tiene, digamos, el código fuente, vamos a construirlo. Uno puede verlo en detalles, cómo lo construye. Entonces vamos en detalles. Y en detalles podemos ver, pues en sí, qué proceso está haciendo, que fue, digamos, los comandos que nosotros colocamos. ¿Recuerdan lo de las carpetas? Entonces aquí, digamos, va a empezar a correr cada uno de los comandos, va a empezar a compilar cada uno de los proyectos. Ya, pues ahí lo dejamos que haga su proceso. Entonces lo dejamos ahí. Dice que ya hizo la construcción build y después va a hacer la publicación. Y ahí ya terminó. O sea, ya cuando llegó a este punto, build success es que ya lo hizo, ya exportó el compilado a S3, lo guardó y ya teniendo el compilado va a empezar a desplegarlo. También pues aquí digamos que ustedes se pueden dar cuenta que si ocurrió un fallo en su compilación, entonces ahí ustedes pueden entrar y mirar los logs de qué fue lo que pasó. Entonces ya sabiendo eso, nos volvemos otra vez a canalizaciones, buscamos nuestra canalización y aquí ya dijo, bueno, ya lo compilé y funcionó, está compilando como debe ser, ahora lo voy a desplegar. Entonces, ¿qué va a hacer desplegar? Él va a coger el código fuente que hizo aquí, o sea, la publicación, lo que hicimos nosotros manualmente lo va a hacer automático y lo va a enviar a la Astal. Entonces, cuando pasa eso, ya me chulió, entonces voy al entorno y en el entorno me estoy viendo que ya él está publicando la versión que o sea, que se creó automáticamente desde CodePipeline. O sea, ya lo está haciendo. Si yo subo un cambio a mi código, de una vez él ya se ejecuta. Entonces aquí ya me lo construyó y ya me dijo, listo, estamos ready. Ya lo publiqué y ya puedo acceder a mi aplicación. Bueno, entonces vamos a hacer 2 cosas. La primera, arreglar el problema. Digamos que dejé este problema específicamente para saber dónde uno puede ver los registros en Elastic Beanstalk. O sea, dónde uno puede saber qué es lo que está fallando en sí. Y lo segundo, vamos a configurar un balanceador y vamos a agregarle un dominio y un certificado a esta instancia para que, digamos, tengamos una API segura con un certificado. ¿Sí? Entonces, lo primero, mirar los registros. ¿Dónde yo puedo mirar los registros de mi servidor, de mi publicación de la API? Entonces yo me voy a registros y le voy a solicitar los últimos 100 líneas de registros. Entonces yo ya cuando entro acá, voy a descargar y entonces él me va a decir este montón de errores, que generalmente son los primeros. Entonces aquí usted tiene que empezar a mirar, él lo segmenta por archivos, el acceso al log, bla, bla, bla. Lo que nosotros necesitamos es el web.sta.log. Entonces ahí digamos que se van a mostrar los errores que yo tengo de mi repositorio. Entonces, yo ya sé dónde están, que es acá en esta parte, que me dice que para la parte de Amazon yo debo configurar unas variables de entorno en, digamos que la ejecución del proyecto. Entonces, para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues ya volviendo a esa parte. Entonces, nos vamos a configuración, nos vamos a software y en la parte final tenemos las variables de entorno. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué nos dice él? Bueno, coloque las variables de entorno que yo necesito para que poder publicar. ¿Sí? Entonces, yo las voy a agregar
de momento aquí en la otra pestaña, pero los voy a dejar con el blog. Digamos que la partecita, un momentico. Y ya las agrego esas variables de entorno. Y pues digamos que ya vamos a poder ver realmente cómo fue que publicó nuestra aplicación. Entonces yo coloco las variables de entorno. Bla, bla, bla. Entonces, esas variables de entorno ya las coloqué, pero entonces, ¿qué son? Son una llave de seguridad y un token de seguridad que usted necesita para poder en sí usar los servicios desde el SDK de Amazon. Entonces, esos servicios, digamos que usted lo puede ver, digamos que más fácil en la aplicación, o sea, para poder obtener esas credenciales de acceso, que yo explico cómo lo deben hacer. Entonces ya lo voy a hacer otra vez, entonces no importa. Entonces, para yo sacar esas variables de entorno, yo tengo que irme a un servicio llamado IAM. O sea, que ese IAM es el que le administra a usted toda la parte de seguridad en cuanto a permisos y acceso a recursos. Me explico. Por ejemplo, yo quiero que un usuario solamente tenga acceso a ciertas cosas. Entonces, en ese caso, digamos que pues yo puedo crearle un usuario para que ingrese a la consola de Amazon y pueda hacer sus cambios, si es un desarrollador. Si es el cliente, pues hacer otras cosas y así. En mi caso, yo necesito que el template necesita permisos para poder usar envío de correos, envío de notificaciones, subir archivos y otras cosas. Entonces, para eso yo creo un nuevo usuario. Voy a crear un nuevo usuario. Entonces, yo creo el nuevo usuario, lo que tenga acceso mediante programación para usar el SDK, le doy siguiente permisos. En políticas, yo quiero que pueda usar el S3, que pueda usar el envío de correos, que pueda usar las notificaciones y que pueda usar otro servicio de Amazon. Ya cuando tengo esa parte, agrego etiquetas, le doy a revisar y creo mi usuario. Cuando creo mi usuario, él de una vez me dice que esta es la ID de clave de acceso y esta es la clave de acceso remota. Importantísimo acá, tienen que descargar esto, porque de una vez que se muestre la clave de acceso y ustedes cierran la pestaña, ya no pueden acceder hasta y tienen que crear otro usuario. Que sí es importante cuando usted ya tiene un entorno de producción y tiene un usuario ya específicamente configurado y por un momento no, perdió la clave y usted tiene que crear otro usuario y tiene que agregarle otros permisos y en esos casos puede olvidarse cuáles eran los permisos. Digamos que se llama algo explicar. Entonces, ya teniendo la clave de acceso y la clave secreta, entonces ya podemos volver a nuestros usuarios, ver el usuario y en credenciales de seguridad lo podemos evidenciar. Podemos generar otra también, no hay problema. Ya teniendo eso, ya teniendo esa clave de acceso, nos volvemos a Elastic Beanstalk. Yo ya configuré esas partes en las variables de entorno, entonces no debe haber problema. Yo me voy a mi repositorio. Ok, perdón. No lo publicó. Un momentico. Ok. Ok, me faltó una variable de entorno. Entonces, para esto, me faltó esta variable de entorno. Aquí ya. Qué pena con ustedes. Entonces, ya configurando la variable de entorno que me faltó, bueno, ahí ya empieza a hacer otra vez la publicación. Ya pues me imagino que ahora sí va a funcionar. Nosotros podemos ver los logs. Vamos aquí otra vez de registros, últimos 100 registros. Bueno, esperemos que se despliegue primero la aplicación y ahí sí, digamos, podemos evidenciarlo. Pero en sí, ya tenemos nuestra aplicación configurada, ya le tenemos la parte visual, ya tenemos Amplify, ya tenemos integración continua
con Code Pipeline, Code Build, Code Deploy, y también tenemos ya Elastic Beanstalk Style. Entonces, podemos, digamos que, por ejemplo, visualizar esto. Vamos que voy a hacer un cambio muy pequeñito. Vamos que voy a cambiar solamente una cosa en el repositorio. Y voy a publicar. ¿Sí? Entonces ya publico y de una vez él empieza a hacer la publicación continua. O sea, ya empezó a aprovisionarme, a compilar y va a publicar. Entonces, ese es la utilidad de esto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si les parece útil, no les parece útil, si les ayuda en su, digamos que en su vida laboral o personal, lo que sea. Pues aquí ya creo que ya lo hizo. En el chat, Harrison, están preguntando la BD de la conexión, ¿cómo se hará? Ah, ok. Bueno, eso ya depende del proyecto, ¿sí? Ya depende ¿En de qué su caso no proyecto. usas ahorita base de datos? No, ahorita, bueno, sí tengo una... No, no lo estoy usando realmente, sí. Pero depende de su proyecto. Usted puede hacerlo de dos maneras. O sea, generalmente, digamos que en compilación. O sea, usted puede agregarlo en su app settings, en la base de datos. Es que ya depende, digamos, de usted, ¿sabe? Lo puede agregar en su administrar secretos de usuario, que puede conectar la base de datos, ¿sí? O simplemente, pues, lo puede configurar Más adelante vamos a programar un webinar de base. para Sí, es que... conectarnos con RDS. Sí, ya más adelante se hará, digamos que se vuelve más extenso porque ya toca configurar otro servicio. Sí. Y ya toca integrar, y toca pues, validar que funcione. Entonces, ya me hizo la publicación, entonces ya me dijo, uy, ya me respondió bien el puerto 80, entonces ya me voy a Swagger, index.html, y es aquí, ya publiqué mi API, esa API se compone pues de una parte de autenticación y pues un servicio de prueba. Ahí me responde correctamente. Sí, ese es como el final de nuestro webinar. Ya para agregar lo último, la parte última, si tienen comentarios o preguntas, pues ya hacerlas ya, antes de la última parte, que es cómo configurarle un dominio a su Elastic Beanstalk. Entonces, en el chat hay una pregunta, ¿pero se despliega en Amazon? No entiendo, o sea, la verdad de conexión, cómo será, pero se despliega en Amazon. Sí, la base de datos, el motor de base de datos se despliega en Amazon. O sea, una consulta. Señor. El code pipeline, ¿de dónde se alimenta? ¿De GitHub o no? Sí, en este caso se alimenta de GitHub, ¿sí? En este caso. Pero puede alimentarse desde un S3 o puede alimentarse de muchos lados más, ¿sí? Tengo una consulta. Lo del despliegue, ¿como cuántos minutos se tarda en subir? Normalmente un minuto. O sea, es extremadamente rápido cuando lo hace Amazon. Sí, más o menos un minuto se demora desplegando. Entonces, en Code Pilot. El momento que usted haga la publicación, digamos, por ejemplo, yo envié el cambio hace más de 2 minutos. Lo envié el cambio. Y, o sea, mi hijo, hace 3 minutos yo ya aprovisionó, compiló hace 2 minutos y desplegó hace minutos. O sea, en promedio dura 3 minutos haciendo todo el despliegue. En promedio. ¿Sí? Entonces ahí ya uno lo puede, digamos que visualizar en Beanstalk. O sea, es muy rápido, o sea, lo hace muy rápido, lo que ayuda a que usted, digamos, publique y ya, el cliente no vea el efecto de que se hizo un cambio, realmente. Digamos que a veces pasa de que uno va a publicar y por algunas cosas falla y no publica bien, y entonces queda el cliente sin servicio y no puede consumir de pronto algunos servicios de lo que tenemos. Y entonces, de una vez el cliente como que no le gusta mucho que la aplicación esté fallando sin ningún motivo. Entonces, en esta parte, digamos que es bastante la disponibilidad para el cliente.
Ya. Harrison, Señor. para la creación de la cuenta de Amazon te pide tarjeta de crédito. La Sí. gratuita. Sí. No, eso una tarjeta normal, pero no te va a hacer ningún cobro. Ningún cobro. Está bien. Amazon tiene algo muy bueno, que es que le ofrece 12 meses a usted y unos recursos gratuitos por mes. O sea, le ofrece, por ejemplo, un servidor de base de datos, una instancia para publicar su aplicación, gratis durante el mes, durante 12 meses. Le Si ya ofrece te Señor. pasas de eso, ya te empieza a cobrar entonces. No, digamos que se vuelve o sea, digamos que lo que le ofrecen a ustedes son 750 horas por mes. ¿Y cuánto tiene un mes? 750 horas. Entonces usted en sí no se va a pasar. O sea, le va a salir gratis por el mes. Los costos de Code Pipeline, Code Will, depende cuántas veces usted publique. Pero en sí, eso es extremadamente, o sea, muy poco. O sea, ni siquiera llega a $1, ni siquiera un centavo, creo que es la vaina. Pero en Amplify tampoco le cobra. Yo, por ejemplo, tengo 10 aplicaciones corriendo en Angular y no me cobra. O sea, ya un año ahí no me cobran. O sea, cosa que es muy buena publicar hosting. Ahí. ¿Y esas aplicaciones las tienes productivas? Sí, algunas sí las tengo productivas, algunas tengo, por ejemplo, en la página de Bofu. ¿Sí? Pues ahí, digamos que es la empresa, digamos que estamos formando con unos compañeros en propiedad. O sea, está ahí, está productiva. Hay otras aplicaciones que ya están productivas en las que yo trabajo para otra empresa, pero entonces esas responden re bien. Cosa que, por ejemplo, que más cobra es el tráfico, cuando es muchísimos clientes, pero ya es exagerado, ya es 1.000.000, 100.000, 200.000. O sea, por tráfico, ya es bastante, ya es elevado, ya pues ahí digamos que empieza a reflejarse en costos, pero los costos son como de $3, $5, o sea, es muy mínimo. Extremadamente barato, entonces. En ese caso, sí. Que de pronto puede darse el caso de que sea costoso cuando uno hace integración continua. O sea, digamos que por el momento actualmente uno puede sobrevivir de esta manera. Elastic Bastal no le cobra a usted, solo le cobra por la instancia que usted tiene. ¿Usted cómo sabe qué instancia tiene? Usted se va a C2 y en C2 usted puede darse cuenta que tiene la instancia corriendo, que es la instancia que usted tiene en Bastal. O sea, el Bastal le creó todo y le hizo todo automáticamente sin que usted preocuparse por nada. Sí, digamos que actualmente le cobran por la instancia y entonces si usted tiene la parte gratuita, pues por mes le sale casi por cero. ¿Qué de pronto tiene que invertir? Si usted quiere un dominio, ya pues le vale entre 8 a $12 dependiendo. Si usted quiere que su API tenga HTTPS, yo como les mencioné, hay un ejemplo, o sea, dos formas. Uno puede hacerlo por un balanceador o puede configurar la extensión en la propia instancia del SSL, el certificado. Y el certificado le sale gratis si usted tiene el dominio. O sea, todo depende si usted tiene el dominio, pero digamos que el dominio se cobra una vez por año. Entonces, pues digamos que en sí le sale por mes ni siquiera $1. Digamos, eso digamos que en inversión, pero el resto, digamos, los servicios se vuelven muy baratos. O sea, cuando usted está el primer año, son muy baratos. Ya después del segundo año, mantener un sistema con una base de datos, no sé, Postgres, la más pequeña, una instancia, o sea, Elastic Bastal, no sé, Amplify, le saldría por lo menos por unos $20 en el segundo año. ¿Sí? Por lo menos entre eso, o ahí menos, o ahí 15, $12. Pero entonces digamos Anuales. que no, por mes. O sea, por mes ya empieza a reflejar porque es que ya no le dan a usted gratuito. ¿Sí? Pero entonces digamos que si usted tiene una aplicación en productivo y pues le está generando, pues no sé, $100 por mes, pues digamos que usted ya en sí puede pagar el aprovechamiento y todo eso y en sí tiene algo que le funciona. ¿Sí? O sea, depende de su necesidad. Si usted está empezando con una cuenta gratuita, re bien, y está aprendiendo, es mejor que la deje gratuita. Si usted se le venció el año, pues que cree otra y coloque otra tarjeta. O cree otra cuenta con la misma tarjeta, no importa. Pero entonces usted lo va reutilizando, mientras usted ya tiene, digamos, como el conocimiento para manejar sus servicios y pues manejar, digamos, los costos. Porque pues en sí, si usted se pone, digamos, por ejemplo, no sé, voy a crear una instancia muy grande que me soporte ya prácticamente un clúster, que le soporte muchísimos, a millones, ya pues usted digamos que va a pagar $200 por día, por semana, ¿sí? Ya depende de usted, depende de su necesidad.
Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Digamos que en sí, si usted tiene el plan gratuito, usted le sale, digamos, prácticamente por cero el mes. O sea, en el primer año. Bueno, nos falta la última parte ya como para terminar, que es la parte del certificado. Entonces, en esta parte del certificado, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, yo no lo voy a hacer porque pues me genera cobro ya actualmente, pero sí voy a explicar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en instancias, digo, en capacidad, perdón, vamos a seleccionar capacidad y él ya tiene una carga balanceada, ¿sí? Aquí tienen que tener en cuenta esto, o sea, siempre cuando creen la aplicación de Elastic Bastal, tengan en cuenta que la carga balanceada le va a decir, bueno, o sea, quiero que se balancee en 4 instancias, que es en el caso de A1 a 4. Pero entonces esas 4 representan más dinero, ¿me entiende? Entonces ahí usted tiene que por lo menos colocar un máximo de 1. Si su aplicación es pequeña, coloque 1, o sea, no necesita tantas. ¿Qué es la otra cosa? Que este balanceador le cobra a usted $12 por mes. En la capa gratuita es gratis, pero cuando usted ya no lo maneja, o sea, ya pasó su capa gratuita del año, ya le empieza a cobrar $12 por mes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y si ustedes tienen su aplicación muy pequeña, es mejor que configure el SSL directamente en su servidor, o sea, solo. Si ya su aplicación es muy grande y tiene no sé, unos 100, 200 usuarios, 1000 usuarios, 2000 usuarios, es bueno usar la carga balanceada con el balanceador, porque le va a hacer este balanceo de las peticiones que van entrando. Entonces, esa es una de las cosas. Ya usted configura la carga balanceada, o sea, la capacidad tiene que estar balanceada para configurar usted el certificado. Ya cuando usted tiene eso, ya cuando ya configurado eso, se va en balanceador de carga y en balanceador de carga usted va a agregar un agente de escucha que va a estar con el HTTPS, que es el puerto 443, y va a elegir un certificado. Entonces acá en ese certificado, ¿usted cómo lo crea? Ese certificado, para crearlo, usted se va a servicios, se va al servicio de Amazon que se llama Certificate Manager, y en Certificado Manager usted le va a provisionar certificados, va a solicitar un certificado nuevo y va a colocar que sea prueba, API prueba. Y punto, no, aquí, perdón, API prueba, app prueba, punto Colombia. Ay, chica. Colombia.com. Ya teniendo la parte certificado, le vamos a decir que validación DNS, usted también puede confirmar por correo. Ya con el DNS, pues un poquito más fácil, porque lo valida dentro del mismo Amazon. Entonces, este dominio es el que le vamos a asignar a nuestra instancia. Entonces, ya le vamos a confirmar el solicitar. Aquí, digamos que necesitan una pendiente validación. Entonces, usted ya le da a continuar en sí. Y ya cuando le da a continuar, digamos que pues ahí usted tiene que esperar un momentico para que digamos que le funcione. Entonces, ya teniendo este dominio, suceden 2 cosas. Mientras pasa este dominio, mientras la validación es pendiente, o sea, por ejemplo aquí, usted tiene que agregar esto sin name en otro servicio de Amazon. ¿Sí? Vamos que ahorita lo van a ver, digamos, ahorita se puede hacer más fácil. Pero entonces, lo primero, vamos a copiar este. Esto es para generar el certificado para el HTTPS. Si yo voy acá, si yo, por ejemplo, yo entro a voy al Stalk y voy a mi aplicación y yo voy a cambiar esta URL porque me parece fea. O sea, no me gusta, entonces yo quiero cambiarla. Entonces yo entro a Route 53. Digamos que es como para terminar, digamos, eso están en la publicación, estos están los blogs. Entonces yo entro a Route 53, entro a Vodafone Colombia y le digo crear un nuevo registro. Aquí le voy a colocar que sea este subdominio, add prueba API, ¿sí? Y que tenga un alias. El alias va a ser ¿qué? Va a ser un alias de entorno de Elastic Bastal. Selecciona la región, que en este caso es Ohio. Selecciona el entorno y ya, le doy crear registro. Entonces, ¿qué va a pasar?
que esta URL que yo tenía en la Steve Bastal va a cambiar. O sea, esta URL que yo tengo acá va a cambiar. Esta que está acá. Entonces, yo, ¿cómo hacer? Entonces, yo para validar a dónde está apuntando el servidor, pues yo voy a colocar aw.chrome y voy a preguntar si ya cambió. Voy a mirar si el DNS ya me lo configuró. Entonces ya me lo marcó, ya está todo chulito. O sea, significa que este dominio, subdominio, ya está funcionando. Entonces, yo como averiguo que sí esté funcionando. Entro acá al dominio. Ahí me debería cargar lo mismo, healthy. Entonces aquí ya le puedo agregar el Swagger. Entonces ahí se le agrego el Swagger y me va a cargar mi aplicación, mi documentación. Y ya pues ya lo tengo con un dominio específico. Que de pronto nos falta configurar el HTTPS. ¿Sí? Que pues digamos que ya es el proceso que estamos haciendo con el certificado. Entonces aquí en esta parte vamos a darle acá. Una consulta. Señor. Ese subdominio pudo haber sido cualquier nombre. Sí, dependiendo de su certificado, dependiendo de su dominio, sí. Sí, señor. Pudo ser cualquiera. Prueba. Bueno, ahí creo que me va a tocar eliminarlo porque no lo hice con el mismo dominio. Entonces, voy a crear otra vez. Entonces, acá. Aquí, esto. Listo. Revisar, confirmar y solicitar. Listo. Pendiente de validación. Y bueno, aquí digamos que ya podemos crear el registro. O sea, lo que yo hice manualmente ahorita en Route 53, lo podemos hacer, o sea, el certificado manager ya lo hace por nosotros, entonces le damos crear registro, le damos crear, y él ya lo agrega acá en la zona alojada. O sea, ya lo hace automático. Ya lo hace acá. Él agrega por acá la redirección HTTPS. Entonces ya le damos continuar y ya en sí ya vamos a obtener nuestro certificado. Entonces ahí le damos recargar hasta que ya no salga pendiente por validación, sino emitido. O sea, ya tenemos nuestro certificado. Entonces, ya teniendo nuestro certificado, nos vamos a Elastic Beanstalk Talk. En Elastic Beanstalk Talk, ¿qué hacemos? Entramos al entorno y en el entorno vamos a configuración, balanceador de carga, agentes de escucha, seleccionamos HTTPS 443 y elegimos el certificado que creamos de esta y ya, simplemente le damos a añadir y bueno, le damos a aplicar. Si no le dan a aplicar, no, o sea, realmente no se va a hacer nada. Pareciera que sí, pero entonces ya ahí ya está configurando mi ambiente con el nuevo certificado SSL. Entonces yo cuando vuelva a cargar mi API con el dominio que yo tengo, le voy a recargar. Entonces lo más seguro es que ya el balanceador lo detecte y cambie el HTTPS, pero apenas haga la compilación. Entonces, mientras tanto, no sé si tienen alguna duda, sugerencia, una cosa así. Eso no es obligatorio, configurarle balanceador. No, digamos que en este caso para mi facilidad, o sea, para la mía, porque digamos que configurarlo manualmente toma más tiempo, ¿sí? O sea, tiene que hacer unos procedimientos, tiene que agregar unos archivos de extensión de Elastic Beanstalk, o sea, tiene que hacer más cosas. Entonces, para mí me toma más tiempo explicar realmente eso. Yo digamos que se lo explico, digamos, de manera que usted lo puede hacer de manera rápida, y pues si usted tiene la capa gratuita, pues le va a salir gratis, entonces le va a salir muy barato, para ir $2, me imagino que por mes, si algo. Entonces, ese es el tema. Bueno, esperemos a ver ya casi. A ver si ya lo volví. Con eso que hiciste, te va a empezar a cobrar a vos, ¿sí? A mí sí. ¿Por qué? Porque yo ya pasé la capa gratuita, ya llevo 2 años y algo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, a mí sí me va a empezar a cobrar, por eso yo apenas creo esto lo elimino.
Pero entonces, por ejemplo, ya nos damos cuenta que ya tenemos conexión segura, ya tenemos un certificado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo necesitamos? Cuando utilizamos, por ejemplo, React o Angular o Vue.js o digamos un framework en JavaScript, un TypeScript, él nos pide que la conexión siempre sea segura. Y si no la tenemos segura, como en Amplify, o sea, no tenemos nuestra, por ejemplo, movies.colombia.com, nuestra conexión es segura. Entonces él nos pide que cualquier llamado a la API sea segura también. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que hacer una configuración adicional y digamos que se forma tediosa. Y lo generalmente es que la API también tenga que ser HTTPS para que pueda consumirse. Si no, pues no va a dejar poder hacerlo. Y va a decir que la conexión es insegura y no puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es necesario, por eso es que tiene que hacerse. Entonces, eso digamos que es la utilidad de eso. Bueno, ya se explicó casi todo, digamos, un recorrido bastante largo, pero digamos que es un recuento de cómo desplegar una aplicación tanto front como backend con una integración continua. Entonces, no sé si tienen alguna duda, un comentario, alguna opinión, cualquier cosita. Ya, bueno, escucharlos. Igualmente recuerden que, pues, que está el blog, digamos, que pueden enviar todas las publicaciones y el paso a paso que yo hice, o sea, el mismo. Yo lo creé y lo borré otra vez, y aquí lo hice otra vez y lo borré otra vez. Solo aclararle, ¿verdad? Que la grabación se va a subir al canal de YouTube. De hecho, la primera sesión ya está en el canal de YouTube. Pueden buscarla ahí. Y esta sesión también se subirá al canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, ¿vale? Va a tomar unos segunditos, pero para nosotros cada suscriptor es muy valioso. Y para que no se preocupen, pues, si se perdieron un poco del webinar, lo pueden volver a repasar. De hecho, el próximo sábado también se va a hacer otra sesión con 3 servicios más de Amazon Web Service. Recuerden que son 4 sesiones, 4 sábados, y a las personas que lleven las 4 sesiones, se les va a dar un certificado de participación de parte de la comunidad. Bueno, si no tenemos nada más, no tenemos preguntas, consultas, le doy las gracias por haber estado en el webinar. Muchas gracias al ingeniero Harrison. Los invito a que visiten el blog de Harrison. Está muy bueno. Él es desarrollador con mucha experiencia integrando servicios de la nube. Él va a estar constantemente actualizando lo que es el blog. Si quieres, puedo volver a compartir el URL del blog para las personas que se lo perdieron. Otra cosa, el proyecto que Harrison compartió, ¿verdad? Es un proyecto template de Netcore. Si quieren entrar al mundo de Netcore con integración de los servicios de Amazon Web Service, es un proyecto muy estructurado en capas, con las últimas tecnologías, ¿verdad? Las últimas metodologías de desarrollo. Así que no pierdan ese recurso porque es muy valioso y no creo que en ninguna parte de la web lo vayan a encontrar. Entonces, los invito a que visiten el blog, y descarguen lo que es ese template de Netcore. Es muy bueno. Más adelante, cuando inicie el curso de React, también se va a hacer un template con React y integrado con este proyecto Template Netcore API para que vayan poniendo atención a eso. Muchas gracias y buenas noches. Una consulta última. Dígame. ¿Qué arquitectura sigue esta web API? Es modelo de vista controlador y con capas. Con capas. Sí. Vamos bien, excelente. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Vale, hasta luego, que se envíen. Espero haber ayudado un poco, digamos, en el conocimiento.